Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, esta mañana. Quiero invitarles a que busquen, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios que dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Capítulo 2, versículo 4. Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos. Con el propósito, hermanos, de continuar con la serie paralela que llevamos a la primera carta de los Corintios, que es los medios de gracia, hoy quiero que avancemos en otro medio de gracia. Y el que vamos a ver ahora es la oración. Por lo tanto, el título de este mensaje es la oración como medio de gracia. La oración como medio de gracia. Hermanos, hay una gran cantidad de textos que nos hablan acerca de la oración. Es vasto la cantidad de textos que hay, que uno cuando dice, bueno, quiero hablar acerca de este tema y uno quiere escoger un texto para poder enseñar al respecto. La dificultad es que hay tantos textos y hay tanto que decir en cuanto a la oración, que exponer en una sola predicación todo eso se vuelve muy complejo, muy difícil, que es imposible realmente, a menos que la predicación dure muchas horas. Pero no es así en nuestro caso. Por lo tanto, quiero decirles que he decidido elegir este texto para poder tomar como base la enseñanza, porque Dios me ha estado hablando hace meses en el libro de Nehemías. De hecho, por eso también decidí que lo leyéramos anteriormente completo, un día sábado que nos reunimos. Y
Dios ha estado desafiándome mucho en cuanto a la oración. De hecho, un pastor debe de orar mucho. Todo creyente debe de orar mucho. Y este es el medio de gracia que más solemos descuidar. Dentro de mi preparación como pastor, que debe de ser constante, nunca falta en toda la teología pastoral que a nosotros nos toca estudiar, nunca falta la parte de la oración. Y es de lo que mucho se habla en distintos lugares, y a veces la oración no solamente es despreciada, sino que es malentendida. Y por ser malentendida, muchos cristianos no oran. Para mí, hermanos, estos meses ha sido un desafío, porque Dios ha estado hablando a mi vida respecto a la oración. Y veo en Nehemías un gran ejemplo. Sí, está bien, podemos tomar el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo de excelencia. Pero también existen otros ejemplos. Y yo he encontrado acá en Nehemías un gran ejemplo en su liderazgo. Él no era un guía, un pastor. Él era un hombre de Estado. Él era un funcionario. Él llegó a ser el gobernante de Jerusalén, pero era copero del rey, el rey Artajerjes. Y quiero que veamos algo, hermanos, que él tenía un liderazgo importante para el pueblo de Dios, a quien le hizo grandes favores, o sea, obró mucho a favor del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos. Pero ¿cuál es el origen de todo? Yo lo puedo resumir en una sola frase de 2 palabras. Nehemías oró. Nehemías oró. Aquella gran hazaña que Nehemías hizo y que se nos encuentra relatada en este libro, de hecho es Esdras y Nehemías, era un solo libro, está dividido, pero nos relata aquí el tercer viaje que se hace para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y este hombre oró, y todo parte de entender que hay una necesidad, y la primera respuesta del creyente debe de ser orar. Debe de ser la oración. Aquella gran hazaña que él hizo junto a otros hombres que el Señor puso alrededor de él, surge con identificar una necesidad. Y pasa esto, hermanos, que cuando nosotros transformamos una necesidad en oración, Dios se encarga de transformar nuestra oración en bendición. Y esto es precioso, porque eso sucede con la oración. Con toda seguridad, hermanos, yo les puedo decir que todo lo que sucede luego del capítulo 1 que hemos leído de Nehemías es la respuesta de Dios a la oración de este hombre. Todo lo que sucede a partir de ahí. ¿Qué aspectos podemos mencionar acá rápidamente? Y como este es un sermón temático, estaré utilizando otros textos también para ver lo que tenemos que aprender de la oración. Vemos en un inicio, hermanos, que Nehemías, él ya tenía una vida de oración. Él no es que a partir de ese momento comenzó a orar por la forma en la que ora, por la forma en que se expresa. Este hombre ya tenía una vida de oración. ¿Qué más podemos observar aquí? Que él ve la necesidad, que él ve la aflicción del pueblo y él lo que hace es orar. Él oró. Vemos también que él fue conmovido. Dice que se sentó y lloró, pero no solo se quedó llorando, sino que también él obró, él hizo. ¿Qué obró? Obró creyendo en el Señor, orando. Posteriormente, él no solo se quedó con la oración, sino que él también hizo, pero partió de la oración. ¿Qué más vemos? Que él se arrepintió de sus pecados, pero al mismo tiempo intercedió por su pueblo.
Él reconoció el pecado del pueblo, reconoció su propio pecado, reconoció el pecado de su familia. Pero también no solo eso, sino que recordó el pacto. Él recordó el pacto. Actuó. No se quedó sin hacer nada. Es inservible solamente orar y no actuar y no hacer. Porque si yo solamente oro pero no hago, entonces estoy diciendo que realmente no he creído en lo que he orado. También él esperó pacientemente que la mano de Dios se moviera y finalmente, ¿saben qué hizo? Finalmente, siguió orando. Así que, hermanos, quiero que veamos algo. Dios no ha dejado sin instrucción a su pueblo en relación a la oración. Dios ha enseñado abundantemente. Tenemos demasiadas enseñanzas, tenemos mucha palabra de Dios. De manera que se hace imposible tener todo hoy para poder enseñar respecto a la oración. Y hay una enseñanza en relación a la oración que me impacta, y es que la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión estaba orando, en Lucas 11:1. Él estaba orando. Y cuando Él terminó de orar, se acerca uno de sus discípulos y le dice: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Los discípulos de Cristo, ellos pudieron haber pedido al Rey del universo que lo tenían enfrente, que les revelara los misterios más grandes de la sabiduría, que les enseñara a predicar como Él predicaba, que les enseñara la oratoria, la homilética, que les enseñara todo lo que ellos veían. Pero hay una cosa que principalmente ellos pidieron y es: Señor, enséñanos a orar. La respuesta del Maestro ante esta petición es tan hermosa, hermanos, que nos deja una de las secciones de la Biblia más hermosas que nosotros encontramos. Y es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Porque Él les enseñó a orar. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos que el Señor no solamente les enseña el contenido de cómo orar, sino que el Señor también les enseña la actitud que deben de tener al orar. Y esa fue la respuesta del Señor. Así que estamos en deuda con aquel discípulo que no se menciona quién fue, pero que se acercó y le dice: Señor, enséñanos a orar. Por lo tanto, si nosotros somos considerados discípulos de Cristo, necesitamos aprender a orar. Al hacer esta petición, este discípulo no solo estaba pensando en el contenido, sino en la actitud, la forma, la dependencia, la frecuencia, la constancia y la humildad que él veía en su Señor, que él veía en Cristo. Por lo tanto, esa es la actitud que hoy nosotros debemos aprender de nuestro Maestro. Yo quiero animarle a que haga esa petición en su corazón a Dios. Dígale: Señor, enséñame a orar. Si usted ya lo sabe, pues entonces hoy lo vamos a recordar, porque somos muy susceptibles a olvidar todas las enseñanzas. Y esto es lo que necesitamos, que el Señor nos enseñe a orar. Hermanos, en los comienzos de la vida cristiana, usted va a notar que la oración es más simple y es aún hasta más fácil. Pero la pregunta es: ¿por qué, conforme va pasando el tiempo, esta labor, que es la labor más elevada, sagrada y hermosa, se vuelve tan complicada? Un niño puede orar. Es tan simple que un niño puede orar.
pero es tan compleja también. Y se vuelve más compleja cuando nosotros vamos avanzando en años, vamos teniendo más distracciones, vamos teniendo más ocupaciones y debemos enfrentarnos de pronto ante una lucha con nuestra carne, que la carne nos dirá, ¿para qué orarás? Pero este es un medio de gracia que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos recibir de parte de Dios las más grandes bendiciones espirituales. Dios ya nos ha bendecido. Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos la vida eterna, tenemos la gran bendición de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Que nuestra carne nos quiere privar de esta bendición, de orar. Hermanos, probablemente este sermón y esta enseñanza no sea tan profunda teológicamente. ¿Saben por qué? Porque va a tratar una cuestión tan simple que en nuestro pecado, que en nuestra humanidad se nos ha complicado. Porque lastimosamente, aunque no es en todos, hermanos, pero voy a hablar en términos generales, lastimosamente el pueblo de Dios no ora. Todas las bendiciones que son proporcionadas a los hijos de Dios están ahí disponibles para usted y para mí. Pero ¿por qué somos perezosos en la oración? Si usted quiere sabiduría, ¿cuál es la respuesta? Ore. Si usted quiere la victoria sobre la tentación, ore. Usted quiere crecer en la piedad, en la santidad, ore. Usted quiere tener una predicación poderosa, usted quiere hablarle el evangelio a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, ore. Si usted quiere tener una vida cristiana victoriosa, ore. Quiere recibir fuerza en medio de la prueba, en medio del dolor, hermano, ore, ore. Quiere que la iglesia avance en la labor, ore. Quiere madurar en la fe, ore. Pero lastimosamente la actitud del creyente contemporáneo va cambiando. De pronto las personas entran, creen que están orando, se ponen a arrebatar. Arrebato, decreto, donde acampa el diablo, entro y le robo, y le quito lo que me robó. Esa es la actitud hoy en día. Hermanos, decretar no es orar. Son cosas muy distintas. Ahora se canta sobre eso, ¿no? De yo arrebato. En otros tiempos se cantaba, el poder del cristiano está en la oración. Y el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Yo recuerdo que mi madre ponía esos cantos que hablaban de la actitud correcta ante la oración. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos, ante la oración? Así que los cielos abren sus puertas de par en par en respuesta a las oraciones eficaces de los justos, porque es una promesa de parte de Dios. Y así el Señor derrama abundantes bendiciones a los cuales nosotros podemos acceder por este medio de gracia. Así que la Biblia, hermanos, nos relata las respuestas de Dios a las oraciones de sus hijos. Usted encontrará oraciones en toda la Biblia. Usted va a ver desde el principio que hay oraciones. Usted va a ver a David orando. Usted va a leer la oración de Jabes. Vemos a Nehemías. Vemos a Samuel orando. Vemos a profetas orando. Vemos a los apóstoles orando. Por lo tanto, nosotros debemos de orar. Ya vamos a ver las razones por qué debemos orar. Así que encontramos estos relatos de las oraciones y podemos aprender de ello.
y es la forma en la cual nosotros debemos de vivir. Sabemos, hermanos, que en muchas ocasiones Dios respondió a aquellas oraciones de forma milagrosa, con señales, portentos y cosas grandes que sucedieron para un tiempo determinado, para una ocasión determinada. Vemos de pronto al apóstol Pablo orando, por ejemplo, para que un joven que había caído de lo alto, estaba muerto, pues de pronto viene a la vida. Pero vemos a Timoteo con una enfermedad. ¿Y por qué no fue y lo sanó? Porque ellos no actuaban según su propia voluntad, sino guiados por el Espíritu Santo. Porque las señales fueron dadas de una forma específica. Vemos a un Elías con un gran valor ante los profetas de Baal, que ruega al Señor y desciende fuego del cielo. Pero luego lo vemos escondiéndose. Claro, aquella manifestación fue dada no para favor de Elías como de una forma personal, sino que Dios había enviado esa señal también como juicio por la idolatría de Israel. Todo eso, hermanos, sucedía como respuesta a oraciones, pero sobre todo de eso está por encima la determinación de Dios de hacer las cosas según su propia voluntad. Así que, hermanos, debemos entender que la oración es algo que debemos aprender. La oración es algo que se aprende. La oración es algo que, así como un bebé aprende a hablar, el creyente debe de aprender a orar. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. Es la única forma que tenemos para elevar nuestra alma al trono de la gracia, para hallar la ayuda oportuna de parte de Dios. Por lo tanto, lo que vemos en Nehemías es un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios en favor de aquel pueblo, y lo manifiesta orando. ¿Quiere usted someterse a la voluntad de Dios? Hermanos, oremos. Ore. Voy a seguir, hermanos, el siguiente bosquejo en estas enseñanzas. Lo primero que yo quiero que veamos, hermanos, es el pecado de no orar. En segundo lugar, vamos a ver las características de la oración. En tercer lugar, vamos a ver nuestra actitud al orar. Y por último, vamos a ver la oración corporativa, la oración de la iglesia. Entonces, hermanos, partiendo de lo que vemos en los textos que hemos leído, necesitamos aprender a orar. Pero hay una situación que debemos entender al principio, y es que no orar es pecaminoso. No orar es pecado, o el pecado de no orar en primer lugar. Hay algo que es muy fácil para un predicador, y es hacerle sentir mal a la audiencia porque no ora. Es muy fácil para un predicador hacer sentir mal a su audiencia porque no hace algo que debería de hacer. Pero quiero admitir algo, hermanos. De ninguna manera ese es mi propósito. Sin embargo, quiero que esta mañana nos armemos de una determinación, como yo lo oraba anteriormente, de corregir lo malo que estemos haciendo, para que podamos obtener de parte de Dios las bendiciones que Él ya ha prometido y que están disponibles para nosotros. Cuando Dios va a hacer algo, Dios pone a su pueblo a orar. Hermanos, la oración es un medio, entiéndanlo, no es un fin. La oración es un medio que Dios usa. Ahora, no quiere decir que si no oro, finalmente Dios no va
a obrar, porque nada puede impedir. Y de aquí tiene que haber un equilibrio, un equilibrio. Nada puede impedir a Dios obrar, pero al mismo tiempo Él ha determinado que el medio para Él obrar va a ser también la oración. Por eso cuando oramos, estamos diciendo que confiamos en Él. Estamos diciendo que hay esperanza. Decía Spurgeon que mientras un padre siga orando por la salvación de su hijo, hay esperanza. Mientras sigamos orando, hermanos, mientras la iglesia siga orando, mientras el creyente siga orando, hay esperanza para el cristiano, hay esperanza para la iglesia, porque la iglesia se sostiene, sí, por nuestro Señor Jesucristo, pero el medio que Dios utiliza es la oración. Entonces, ¿cuál es mi punto central de estas enseñanzas? Hermanos, el punto central es que la oración es un medio de gracia y por lo tanto debe de ser abordado correctamente como una disciplina que trae beneficio al alma. La oración es un medio de gracia y por lo tanto debe de ser abordado como una disciplina para los creyentes que trae beneficio para nosotros. Entonces yo no busco hacerlo sentir mal en el sentido negativo. No quiero destruir su moral. No quiero destruir que usted se sienta mal. Sin embargo, la enseñanza puede ser que traiga cierta tristeza. Pero no es malo. ¿Por qué? Dice Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando viene la disciplina del Señor puede causar tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Yo esperaría que esto dé fruto apacible de justicia. Fruto en nuestra vida. Pero también en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Por lo tanto, más allá de la tristeza, yo como predicador no busco causar tristeza, busco el arrepentimiento. Y dice, un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, que usted se sienta triste no es absolutamente nada, pero si esa tristeza es utilizada por Dios para llevar al arrepentimiento, entonces bienvenido sea. Luego dice, porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos. Aquella tristeza se transformó en arrepentimiento y en corrección de lo que estaba mal. Por eso, hermanos, también esta mañana persigo el objetivo de que al predicar este mensaje, que puede ser confrontativo si no estamos orando, que podamos arrepentirnos y corregir. Yo como pastor, yo no soy un policía. Esto tiene que ver, hermanos, con las actitudes, con la obediencia y con la disciplina que cada creyente debe de ejercer en su casa, en su trabajo. Aparte, aquí nos reunimos donde Dios nos enseña y nos confronta, pero todos nosotros somos llamados a participar de estos medios de gracia, inicialmente de forma privada y luego son ejercidos de forma pública, los medios de gracia. Así que quiero que el Señor ahora nos instruya respecto a la oración. ¿Qué es entonces la oración, hermanos? La oración es el medio de gracia a través del cual podemos tener comunión con el Dios Trino y obtener todas las bendiciones espirituales que derivan de esa comunión para nuestra edificación. Es el medio de gracia a través del cual nosotros podemos tener comunión con el Dios Trino y obtener grandes beneficios espirituales. Por eso esto va más allá del simple, es hablar con Dios. Sí, hablamos con Dios, pero es mucho más que solamente hablar. Yo puedo estar hablando con mi esposa y como me ha pasado muchas veces, o estamos teniendo una
una conversación y de pronto yo estoy ahí, pero mi mente no está ahí. O yo puedo estar hablándole a ella y de pronto ella está distraída. Y yo estoy hablando en mi mente con ella, pero no me está escuchando. Puede pasar ese tipo de cosas. Por eso yo quiero invitarle, hermanos, a que tengamos un pensamiento en cuanto a la oración que no sea un pensamiento romántico como se maneja hoy en día. Débil, simple. Sino que podamos entender primero nuestra necesidad de orar y que si no estamos orando, realmente estamos pecando. Hemos estado hablando acerca de los beneficios que hemos obtenido, que se perdieron, la comunión con Dios se perdió en el quebrantamiento de aquel pacto de obras en el que estaba Adán. El hombre nace en una condición de muerte espiritual, es decir, separado de Dios. Pero por medio de la obra de Cristo, esta comunión ha sido restituida. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos estar despreciando esta comunión con Dios? Si lo que Él ha hecho son grandes cosas, como hemos leído en el Salmo 126. Así que, ¿qué debemos entender, hermanos? ¿Qué es la oración? En primer lugar, la Biblia da por hecho que los creyentes oran. Encontramos en la Biblia estas palabras y voy a dar una serie de textos, voy a leer rápidamente para que usted vea que en la Biblia se da por hecho que el creyente ora. Mateo 6:5, cuando ores. Mateo 6:6, pero tú cuando ores. Mateo 6:7, cuando ores nuevamente. Mateo 6:9, vosotros oraréis así. Lucas 11:9, así que les digo, sigan pidiendo. Lucas 18:1, Jesús les cuenta una historia a sus discípulos. Dice, para mostrarles que deben de orar. Pero no solo eso, además los apóstoles confirman, hermanos, que debemos orar. Colosenses 4:2, voy a leer dos textos del apóstol Pablo. Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. ¿Es una sugerencia, hermanos? Es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5:17. Tan fácil, ¿no? Oren sin cesar. Oren sin cesar. Así que, ¿qué encontramos acá? Que mientras perseveremos en la oración, ahí está haciendo énfasis en la oración como una actividad que debe de hacerse. Es una actividad. Perseveren en la oración, es algo que debemos hacer los creyentes. Pero oren sin cesar nos está diciendo una expresión que es algo que tiene que hacerse continuamente. Estos textos, hermanos, son explícitos y nos dicen entonces que orar es un mandamiento. Por lo tanto, como abordamos otros mandamientos, usted no puede presentar una excusa válida. Si Dios nos dice como mandamiento que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, ¿acaso habrá alguna excusa válida que nosotros podamos presentarle a Dios para no amar a nuestros hermanos? Por lo tanto, este otro mandamiento que vemos acá, que nos dice el Señor directamente, nos está diciendo que oremos, que perseveremos en la oración y que también oremos sin detenernos, sin cesar. Entonces, ¿cuál es la excusa válida que podemos presentar delante del Señor? Así que no orar, entonces, es un quebrantamiento de uno de los mandamientos de nuestro Señor. Debemos entenderlo, hermanos. Si Dios le llamó a usted a salvación, el llamado implicaba un llamado a la oración. Un hombre de oración que nosotros ya hemos escuchado de él, dijo lo siguiente: así como la ocupación de los sastres es hacer ropa,
y la de los zapateros es reparar zapatos. De igual manera, la ocupación de los cristianos es orar. Martín Lutero. La ocupación de los creyentes es orar. Debemos ocuparnos en la oración. No significa que solamente vamos a orar. No estamos diciendo eso. No significa que no vamos a leer la Biblia, que no vamos a evangelizar, que no nos vamos a congregar. Hermano, yo no me congregué porque estoy orando. Estuve orando en mi casa. No se trata de eso, hermanos. Aquí el Señor nos está diciendo en estos textos que debemos entonces orar. Cuando el Señor da el ejemplo a sus discípulos, Él los está llamando al mismo tiempo a orar. Hermanos, Dios nunca nos va a pedir que nosotros hagamos algo malo. Y Él sí nos está pidiendo que oremos. Por lo tanto, la oración es algo bueno para nosotros. Dios no va a dañar a su iglesia. Así que debemos orar porque debemos entender que es bueno para nuestras almas. Sin embargo, nosotros, como todas las cosas que corresponden a la piedad, solemos complicarlas. ¿Por qué? Por nuestra carne. Porque nuestra carne se opone constantemente a la oración. Por tanto, ahí encontramos una paradoja en esta verdad. Y es que con nuestra mente nosotros queremos orar. O dígame si no es cierto que usted desea orar. Y que muchas veces usted se siente mal y usted dice, hoy no oré. Hoy estuve tan cansado que no pude orar. Lo mismo que cuando nos suele suceder esto, que cuando no leemos la Biblia. Y ahora tal vez somos más conscientes de ello. Y cuando seguimos un plan de lectura, ¿no? Somos más conscientes, hoy no oré, hoy no leí. Lo mismo sucede con la oración. Por eso es algo paradójico. ¿Por qué? Porque en nuestra mente deseamos, queremos orar. Pero la realidad es esta, hermanos, que la carne se va a oponer. Siempre se va a oponer. ¿Cuál es la explicación de esto? Nos la da el mismo Señor Jesucristo en Mateo 26:41. Velen y oren. Velen y oren. Es decir, estén alertas orando. Estén alertas orando. ¿Por qué? Porque si no van a entrar en tentación. He ahí la respuesta, hermanos. Queremos tener una vida victoriosa, vencer ante la tentación. Oremos. El espíritu, dice el Señor, está dispuesto, pero la carne, ¿qué pasa con la carne? Es débil. Por lo tanto, existe una pugna, una lucha, una confrontación entre la carne, que es el viejo hombre, y la nueva creación. La naturaleza renovada, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Por lo tanto, hermanos, en el nuevo hombre, nosotros sabemos que debemos orar. Pero la vieja naturaleza se va a presentar para manifestar oposición. Siempre que usted quiera leer la Biblia, la carne se va a oponer. Siempre que usted quiera orar, la carne se va a oponer. Y van a salir una serie de excusas. Y la carne es buena para inventarse excusas, pero no le crea. Porque usted necesita orar y porque usted debe de orar por cuanto es un hijo de Dios. Así que cuando nosotros no oramos, se está manifestando una cosa, que la carne nos está dominando, que la carne nos está gobernando, que aquella naturaleza caída está tomando lugar y está opacando a la nueva naturaleza. Por eso podemos decir que cuando nosotros no oramos, nos vamos pareciendo menos a Cristo. Pero cuando usted ora, pues usted se parece más a Cristo porque Cristo oró. Él es el principal ejemplo de oración.
Así que yo no quiero, hermanos, que veamos esto de la oración como una perspectiva pesimista. No, sino que seamos optimistas, que al ver el mandato del Señor de orar, podemos nosotros tener la oportunidad de recibir la bendición de Dios, el beneficio de Dios para nuestra vida. Así que la perspectiva correcta de la oración, hermanos, nos va a hacer que nosotros veamos que es una necesidad y que es un mandato que yo debo cumplir. Porque no solamente es una necesidad, yo sí necesito orar, pero también debo de cumplir con el mandamiento de orar. Veamos esto entonces como algo serio, hermanos. Yo creo que a veces los cristianos ven la oración como esos mensajitos que a veces le mandamos a un ser querido. Yo me acuerdo de los mensajitos que yo le mandaba a mi esposa cuando éramos novios, que la extrañaba, que qué bonita se veía ahora. Esos mensajitos. Y a veces nos quedábamos dormidos mensajeándonos cuando no había WhatsApp, era puro mensaje. Había que esperar que llegara. Y a veces vemos la oración así, como mensajitos que le podemos mandar al Señor, ¿no? Pero hermanos, la oración es algo mucho más profundo. Eso es ver la oración como de una forma romántica, como mensajitos, como cartitas, como algunos ven la Biblia y que la resumen. No, es que la Biblia son las cartas de amor que el Señor nos ha dejado. Lo ven de una forma romántica. Pero la oración no son mensajitos, no son cartitas de amor que le mandamos a Dios, así esporádicas e inconstantes, sino que la oración debemos verla de esta manera, como un soldado que tiene su radio de transmisión para comunicarse con su capitán, porque necesita ser guiado. ¿Y sabe por qué? Porque está en medio de la guerra. Hermanos, no sirven mensajitos, no sirven cartitas en medio de la guerra. Estamos en medio de una batalla y debemos entender eso. Es apremiante la necesidad de orar, hermanos. Debemos de entender eso. No vamos a avanzar en el reino de Dios si no oramos. La iglesia no va a crecer, no va a madurar si no oramos. Ahora, cuando yo digo que si no oramos no vamos a avanzar, no estoy diciendo que es el único medio. Esto va acompañado de la predicación de la palabra de Dios, de la lectura. Esto va acompañado de todo eso, pero ahora estoy hablando acerca de la oración como medio de gracia. Si usted va a crecer orando, va a crecer leyendo la palabra, va a crecer congregándose. Necesitamos participar de esta disciplina. Hermanos, es una necesidad apremiante. Estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una guerra. No nos sirve mensajitos. No nos sirve una cartita. Nos sirve comunicarnos con el capitán y pastor de nuestra alma. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos que Él derrame de sus bendiciones para que nos sostenga en medio de esta batalla que se libra diariamente. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermanos, esa es nuestra lucha. Acaba de haber un periodo vacacional aquí en nuestro país. ¿Y usted cree que estas huestes celestiales descansaron? Hermanos, aún mientras usted duerme, aún mientras dormimos, esta lucha se mantiene. Estas huestes celestes siguen luchando. Estas fuerzas espirituales de maldad siguen peleando en contra del reino de Dios. Por eso la respuesta en Efesios 6:18 es: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu
y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que apartémonos de esa idea romántica que envuelve la oración. Debemos orar por la necesidad apremiante en la que estamos y por el mandamiento que debemos cumplir. Porque usted y yo somos soldados, que estamos en una guerra que no acaba, en una batalla que no se detiene. Porque somos hijos de Dios y tener comunión con nuestro Padre, hermanos, es una necesidad natural de dependencia. Así que Dios espera que sus hijos se comuniquen con Él. En Romanos 8:15 dice que nosotros clamamos, Abba, Padre. Que nosotros clamamos a Él, Padre, porque dependemos de Él. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 4:6, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro Padre, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Así que es el Espíritu Santo que nos guía, hermanos. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo mismo nos guía a la oración. Pero la carne habrá de presentar resistencia. Sin embargo, el mandato sigue ahí. Aunque presente resistencia a la carne, yo debo orar. Entonces, ¿por qué no estamos orando como deberíamos? Yo le invito a que vea entonces la oración como una disciplina que usted debe de practicar diariamente. Usted oró ayer. Qué hermoso, qué bien. Pero también debe de orar hoy. ¿Está usted creyendo en realidad en el Señor? Entonces habremos de orar. Quiero invitarle también, hermanos, quiero invitarles a que veamos esto no de una manera complicada. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted ya entendió quién es usted. Usted ya entendió su dependencia de Dios. Entonces ore. Si usted no ora, usted se está privando de todas las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces, hermanos, es pecado no orar porque es pecado de desobediencia. Si usted ha entendido los textos anteriores, donde dice que hay que orar sin cesar, entonces usted sabe que oponerse a ese mandato es desobediencia. ¿Por qué es pecado orar? También. Porque es un pecado que directamente atenta contra Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en 1 Samuel 12:23? Se lo leo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. El texto nos está diciendo, Samuel nos está diciendo entonces que cesar de orar por el pueblo representaba entonces una cuestión pecaminosa. Cesar de orar, dejar de orar, entonces es pecaminoso. Antes bien, dice, les instruiré en el camino correcto. Entonces, si el Señor ha determinado la oración para su pueblo, dejar de orar va a representar entonces un pecado. La falta de oración se opone directamente a Dios. Entonces, ¿por qué es pecado? Entonces, bueno, ya hemos hablado en primer lugar, porque es desobediencia. Porque Él manda explícitamente que oremos. En segundo lugar, porque es oposición directamente a Dios. Dice
lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar. En tercer lugar, si usted no ora, usted está pecando contra la iglesia también. En Efesios 6:18, leíamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y hay que velar, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque cuando usted ora, usted también debe de interceder por la iglesia. ¿Qué es lo que espera Dios? Que usted ore por la iglesia. ¿Qué es lo que espero yo como pastor? Que todos estemos orando los unos por los otros, porque yo oro por usted. Porque mi obligación como pastor es orar por usted, pelear por usted en oración, rogar que el Señor le ayude, que el Señor le sostenga, que el Señor le guíe, que el Señor aclare su mente si hay dudas en cuanto a la fe, que le dé sabiduría para aprender, para poner en práctica. Pero usted está orando por su hermano, está orando por su pastor, está orando por los que tienen necesidad. Así que no orar también es un pecado contra la iglesia. Hay más textos, Romanos 12:12, Romanos 15:30, Filipenses 4:6, Colosenses 4:2. Hay muchos textos, hermanos, que nos hablan que debemos orar por nuestros hermanos. Así que al no orar peco contra la iglesia también. Ahora, si yo no oro, entonces estoy pecando contra otros seres humanos, otras personas, pero, tal vez no lo hemos notado, pero no orar por nuestro país es también pecado por nuestros gobernantes. 1 Timoteo 2:1-2 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí dice por todos los hombres. Pero no es, Señor, te pido por todos los hombres, amén. No, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está rogando? Ahí dice que hay que elevar plegarias, peticiones. Vea cómo quita el Señor nuestra mirada de nosotros para ponerla en otras personas y orar por ellas. Es decir, que no seamos egoístas. Y 2, dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Hermanos, ¿cuántas bendiciones hemos recibido en este país por la oración de muchos hermanos? ¿Y cuántas situaciones adversas, hostiles o aún maldiciones pueden llegar cuando dejamos de orar? Hermanos, nuestro deseo debe de ser que en nuestro país vivamos en la forma que se nos dice acá. Una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Acaso no es lo que deseamos? Oremos por ello. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos orar cotidianamente por las autoridades. Ore por su arrepentimiento. Si son corruptos, ore porque el Señor traiga arrepentimiento por la corrupción. Pero también dice que hay que dar acciones de gracias, ¿no? Bueno, si las cosas pueden marchar bien, si algo se hace bien, pues gloria a Dios y damos gracias a Dios por ello. Pero cuando hay pecado, tenemos que señalar que hay pecado. Y cuando hay pecado, debemos orar. Y si hay alguna manera de llegar a ellos, pues tendrían que escuchar el Evangelio. Así que roguemos por todas las personas. Ore por su vecino, ore por aquel que está viviendo una situación
difícil. Ore por los que están enfermos en los hospitales. Ore por la mamá que está en el hospital ahorita con su hijo en el hospital de niños. Ore por el hombre que fue capturado injustamente y está preso. Ore por los que están presos y que fueron capturados justamente por sus delitos, para que el Señor ahí los salve. Hermanos, tenemos tanto que orar, hermanos. Ahora, el pecado cuando no oramos también se manifiesta hacia nuestra propia vida. Dice Santiago 4:2, no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Entonces, existe una pérdida trágica al alma cuando no se ora. Es decir, caigo en una contradicción, porque yo digo que creo en el Señor, pero no oro. Ahora, yo le pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo estuvo, Él, confiando en el Padre? ¿Siendo sostenido por el Padre? ¿Siendo obediente? Sí, pero oraba. Así que orar no significa otra cosa, sino mostrar esa dependencia y esa unidad. Cristo oró, Padre, tú y yo somos uno. Y quiero que ellos también sean uno. Él estaba orando y Él estaba mostrando su unidad. Él estaba unido al Padre. Y por último, ¿por qué la oración es pecado? No orar es pecado. No orar es pecado porque manifiesta incredulidad. Manifiesta incredulidad. Marcos 11:23 dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Obviamente el Señor estaba utilizando una hipérbole, ¿no? ¿Entendemos eso? No es que usted le va a decir al volcán de San Salvador que se vaya a poner allá en Santa Ana. No, el punto acá del Señor es ahí donde dice, y no dude en su corazón. El Señor está diciendo, lo que tú le pidas al Padre, tienes que pedirlo no dudando. Dice, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Obviamente todo esto es en un contexto, ¿no? Aquí no está hablando de pedir mal, está hablando de pedir bien. Es legítimo pedir por la salud de mis padres, es legítimo pedir por la salud de mis hijos, es legítimo pedir por un buen trabajo, es legítimo pedir por fuerzas para desempeñar un trabajo, todo lo legítimo. No podemos venir delante del Señor dudando. Entonces, si yo no estoy orando, estoy más alejado todavía del que ora dudando. Entonces, tengo que evitar el no orar como orar dudando. Porque el que ora dudando es como que no ore. Y está manifestando entonces un pecado de incredulidad. Si usted cree verdaderamente en el Señor, entonces usted sabrá que la fe le atrae a la oración. Pero la duda nos aleja. Así que crea en el Señor. Manifieste su convicción. Dios en ocasiones va a utilizar en su vida algunas situaciones difíciles, adversas, algunas pruebas para hacerlo doblar sus rodillas. Y doblar rodillas es una expresión que se utiliza para hablar de orar, porque usted puede orar sentado, ¿no? Usted puede orar parado. El punto es orar.
Pero vemos, hermanos, la expresión de parte de Dios llamando a su pueblo a orar, expresiones bíblicas a través de lo que nosotros vemos en su palabra. Cuando yo veo a un Nehemías orando por algo grande, algo que lo rebasa, algo que es más grande que él, yo estoy viendo ahí la misericordia de Dios, porque Dios le da a este hombre débil, como usted y yo, el mismo medio, y es la oración. ¿Acaso no fueron estos hombres débiles? Los profetas, los apóstoles, claro, eran débiles, pero oraron. Hermanos, yo quiero animarles a que oremos. Oremos hoy. No podemos extender más el tiempo. Tenemos que orar hoy. No dude. Sea firme en esa convicción que usted necesita orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar para no ser simplemente intelectuales que solamente estudian, sino que también debemos orar para humillarnos delante de Dios. Por eso vea cómo el Señor nos va llevando en un equilibrio de que debemos estudiar la palabra de Dios, como vimos en el tema anterior de esta serie, como también debemos ahora entender que necesitamos orar. Quiero dar nada más algunas aplicaciones, hermanos, de todo esto. Hemos entendido, hermanos, primero he hecho una introducción a este tema. Y hemos entendido, hermanos, que es la oración, que es un medio de gracia a través del cual el Señor nos permite tener comunión con Él y derivar de esa comunión todas las bendiciones que hay para nosotros. Pero también hemos entendido, hermanos, que no orar es un pecado. Por lo tanto, cuando se habla de algún pecado, lo primero que debemos hacer es llamar al arrepentimiento. Si usted no está orando, yo quiero llamarle al arrepentimiento. Arrepiéntase de no orar. Busque el rostro del Señor. Yo sé que probablemente este tema no sea muy fascinante para algunos, pero es necesario que escuchemos que nosotros como hijos de Dios debemos de orar y buscar su rostro constantemente, porque es la forma que Dios ha dejado para que nosotros recibamos del Señor, de Él mismo, todas las bendiciones que Él ha alcanzado para nosotros. Por eso cuando usted lee la Biblia, no simplemente abra la Biblia y comience a leer, ore primero para que Dios bendiga su lectura. En segundo lugar, reconozca las bendiciones que usted se pierde cuando no ora. Reconozca que el Señor ha logrado bendiciones para su pueblo. Así que no orar es ser malagradecido. No orar es pecar contra Cristo. No orar es como que el Señor ha pagado por adelantado algo que nosotros podamos disfrutar y no asistimos. Es como pagar un restaurante, una buena comida, pero simplemente no quise ir. Es un desperdicio. Así que la mejor manera de aprovechar su tiempo es orar. Así que el que ora no pierde su tiempo, sino que gana vida. Luego vamos a hablar de otros aspectos prácticos, hermanos. Pero no es necesario esperar a verlos cuando los enseñe, porque usted puede comenzar a orar hoy. Si a usted le entristece su pobre vida de oración, más que lamentarse es que comience a orar. No hablo de meditar, porque a veces confundimos orar con meditar. Estoy barriendo, ¿no? Y, Señor, te pido por la hermana Esperanza. Amén. Y luego sigo haciendo. Está cocinando la hermana. Señor,
Hermanos, estoy hablando más allá de eso. Estoy hablando de que tengamos vida de oración. A veces usted está meditando en Dios, pero no está orando. Hermanos, apartemos el tiempo para orar. Dedíqueselo a Él. Cuando alguien muere, los políticos suelen ocupar esta frase. Muere alguien, ¿no? Y ponen su esquela, la esquela mortuoria por la persona que ha fallecido en apoyo a la familia, y dicen los políticos o algunas personas dicen, estás en mis pensamientos, porque antes se decía, estás en mis oraciones. De hecho, yo escuché cuando fue lo del tiroteo que afectó a Donald Trump, hubo una persona que falleció, y entonces Joe Biden tuiteaba respecto a la familia, y decía, a la familia de la persona que falleció, están en mis oraciones. Hermanos, yo entiendo que él no ora, él no es creyente. Ahora, no quiero atreverme a decir no ora porque no me corresponde, pero ¿realmente oramos, hermanos? Cuando decimos, hermano, voy a estar orando por usted. Si usted se compromete, si usted lo dice, hágalo. Ore, aparte el tiempo. Dedique ese tiempo para orar. Así que hablo de verdaderamente orar, no utilizar una frase políticamente correcta. Y en último lugar, hermanos, si no estamos orando, comencemos a orar. Comience hoy. Comience hoy. Antes que su alma desfallezca, vaya desfalleciendo, vaya secándose y siendo absorbida por el mundo y por la carne. Hermanos, quiero animarles a que oremos. Oremos. Entendamos. Le agradezco al Señor por la vida de ustedes que oran y por la vida de los que no oran. Quiero animarles a que tengan vida de oración. Por las personas que no están orando, Dios les llama a orar. Créanme que yo pensaba respecto a esta enseñanza algo, y es que cuando el Señor nos mandó una serie de pruebas el año pasado, el Señor nos advirtió que estuviéramos alertas. Y si ahora el Señor dispone esta enseñanza y nos pone a orar, y quiere ponernos a orar, no es por gusto, hermanos. El Señor nos llama a que oremos, a que dependamos de Él. Oremos.